César Azabache, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al vuelo. Un gusto. ¿Cómo estás, Raúl? Encantado de estar contigo de nuevo. Pues voy a resumir los hechos, lo he escrito aquí para no equivocarme, para no ser impreciso. El empresario Samir Villaverde, con prisión preventiva dentro de las investigaciones por el caso Puente Tarata, ofreció declaraciones a la Comisión de Fiscalización del Congreso en las que afirmó que el presidente Pedro Castillo ganó las últimas elecciones perjudicando a López Aliaga y Keiko Fujimori y que eso melló la democracia. ¿Se ha confirmado con estas declaraciones espectaculares la tesis del fraude? Te confieso que no encuentro que esto sea una declaración, creo que es un anuncio lanzado hacia el futuro, algo así como la carátula de un libro cuyo contenido no hemos visto aún. Hay que notar, creo, Raúl, que no solo es la promesa de algo futuro que hay que ver qué contiene, sino que es la segunda vez que tenemos en esta escena la de los casos Castillo, que creo que están construyendo metodologías muy particulares, ofrecimientos que no sabemos si van a tener destino. La primera vez fue Pacheco. Si recordamos juntos, el señor Sí. Pacheco, antes de escaparse, lanzó un mensaje por redes diciendo que iba a colaborar con la justicia justa y con la presunción de inocencia. Nadie entendió con claridad, no hay cómo hacerlo, el carácter críptico del mensaje. Luego no fue a la fiscalía y fugó. Ahora el señor Samir Villaverde ha dicho que puede aportar pruebas que muestran que el señor Castillo cometió un fraude en un caso en el que se está investigando si él, el único detenido del grupo, es o no parte de una red criminal manejada por el presidente Castillo con sus dos sobrinos, ambos prófugos, sobre lo cual no ha dicho nada. Entonces, yo creo que es prematuro, demasiado temprano para dedicarle tanto tiempo a esta declaración cuando todavía no es una declaración. Su abogado, Julio Rodríguez, ha dicho que tiene 8 horas de grabaciones, no ha dicho sobre qué. Pero sí hay que notar que estas historias en formación, que tienen códigos de referencia que creo que son relativamente nuevos, y cuyo sentido sin duda podemos tratar de establecer, en, muestran siempre un segundo plano que sí parece ser verosímil. Y es que tanto Karen López como Samir Villaverde hacen referencia a intentos de interferencia con sus testimonios o Sí, amenazas, amenazas. Ujú. ofertas de sobornos y cosas que eventualmente, no hay que perderlo de vista, sí pueden tener sentido y sí pueden corresponder, por lo menos en parte, al contenido de esas 8 horas de grabación que Julio Rodríguez le ha ofrecido en público a la comunidad. Hay un montón de claves más que creo vale la pena mirar en esta Sí, especie de preparación de lo que va a ser, si llega a ser la declaración de Samir Villaverde, ¿no? vamos a quedarnos en... De todas formas, yo creo que contiene una afirmación, la declaración de Villaverde, al menos un titular. Por supuesto, no se ha extendido esta declaración, no incluye ninguna prueba, ni siquiera los nombres de las personas del Jurado Nacional de Elecciones, pero hay una afirmación y es una afirmación tajante, a diferencia del discurso que planteó el exsecretario general de Pedro Castillo cuando lanzó este mensaje críptico al que has hecho referencia. Uh-huh. Sí, hay una Ahora, afirmación en punto al llamado fraude y se dijo luego que a la comisión le había ofrecido declarar o aportar evidencias sobre un encuentro en un ambiente clandestino entre algunos de los altos funcionarios, no dijo si magistrados, no dijo cuál, del sí, Jurado Nacional de Elecciones y alguien del entorno de Castillo. Bueno, eso es muy grave si se concreta, pero claro, lo que pasa, como toda denuncia, es que necesitamos algo para hacerla verosímil, sobre todo en el entorno en que se presenta, ¿verdad? de acuerdo. Ahora, el propio Rodríguez, digamos, desarrollando las declaraciones de Samir Villaverde, eh, abrió dudas sobre estas declaraciones porque él dice que no tiene los documentos, que nunca ha visto las grabaciones y que si llegaran a sus manos, si Samir Villaverde le dijera dónde están o se las hiciera llegar, él no podría hacerlas públicas. Es decir, debería mantenerlas dentro de la reserva del proceso.
Bueno, esa es la moneda para el mendigo, ¿no? Suelto una moneda con una liga de modo que nunca las tengas y la retengo. En la mecánica de esta escena, O sea, insisto eso en es decirlo negociar con todavía Castillo, inicial, dices tú. es que no lo sé. Eso justo Ya. era lo que quería entrar. En la corta mecánica inicial de esta escena, creo que hay algunos tópicos que hay que mirar. El primero es este que tú mencionaste, la declaración sin pruebas. El segundo es la declaración ofrecida en público al Congreso, pero sin detalles. En privado al Congreso, pero sin registros. Con un abogado que anuncia 8 horas de grabaciones que no conoce y nada ante la fiscalía. Entonces falta algo para poder darle sentido a esto, ¿no? Todavía, si se queda aquí, suena más a una amenaza. Y ahí aterrizamos donde tú dices, ¿una amenaza a quién o un pedido a quién? De Hasta acuerdo. aquí, lo único que me llama fuertemente la atención es la insistencia en denunciar maniobras de interferencia o amenazas del entorno de Castillo hacia declarantes que ellos mismos, por sí mismos o por sí mismas, no tienen cómo reclamar legitimidad para ser creíbles. Son personas que están, aunque no lo reconocen, no lo hace Karen López, no lo hace Samir, en entornos que intentan o logran tener acceso a decisiones públicas por métodos que básicamente son o forman casos de tráfico de influencias. Pero Es muy nadie curioso, reconoce nada. efectivamente, es muy curioso cómo se está construyendo esta narrativa, ¿verdad? De todas maneras, hay elementos que analizar de las propias declaraciones de Samir Villaverde que, digamos, llaman la atención. Algunos de ellos los has mencionado. Por ejemplo, que no hable de su proceso dentro de las declaraciones a la Comisión de Fiscalización del Congreso, sino de algo completamente distinto, siendo su proceso algo gravísimo y algo que podría perfectamente conducir a la vacancia de Castillo o a, digamos, a la apertura de investigaciones o a una crisis política más aguda que la que tenemos actualmente. Mira, de hecho, tengo la impresión que si alguien quisiera tomar verdaderamente en serio los crímenes que parecen estar rodeando el entorno del presidente, hace bastante tiempo que tendrían que estar interceptados los teléfonos de los agentes de seguridad encargados de perseguir y detener a los requeridos por la justicia. Porque, Sí. perdona la especulación, pero nadie me va a convencer que los sobrinos del presidente, que son dos personas que por el perfil no parecen tener ningún entrenamiento para la clandestinidad y ninguna manera de sostenerse de la clandestinidad, no están bajo cierta aquiescencia o corrupta protección de alguien. Lo digo, es una sospecha. Creo que eso sería suficiente para justificar que los teléfonos de todas las autoridades alrededor de los procedimientos de búsqueda de perseguidos por la justicia estén ahora intervenidos para que la Mm. fiscalía pueda saber con precisión por qué no están detenidos o por qué el primer testigo neutro que apareció, el vigilante de la casa en que vivían los sobrinos de Castillo, está ahora en Colombia, Mm. no bajo protección de la fiscalía, sino en Claro. Colombia. Entonces, en ese entorno creo que estamos equivocando la puntería. Mira, en estas cosas, Raúl, hay dos construcciones que siempre hay que tener presentes. Investigación de hechos del pasado e investigación de hechos en tiempo presente. La investigación sobre hechos del pasado tiene un defecto. No siempre es posible encontrar pruebas suficientes, porque quienes Claro. cometen crímenes en el pasado tienen por primera tarea eliminar las evidencias. Pero muchas Exactamente. veces las denuncias sobre el pasado a lo que conducen es a revelar el escenario en el que se están cometiendo eventos en tiempo real. Quiero ponerte algún ejemplo. En la historia del señor Inostroza, por ejemplo, es ex juez de la Corte Suprema, la fuga por Tumbes es mucho más sólida como caso legal que toda la historia de sus interferencias con la mafia de los cuellos blancos. En la historia de los casos Castillo, la fuga Mm. de los sobrinos o de uno de ellos al otro le han levantado la orden de prisión preventiva y la fuga de Pacheco es más fácil de abordar como caso legal que toda la historia de los fraudes en contratos públicos, porque la historia de los fraudes en contratos públicos depende de la reconstrucción de cosas que ya no están, mientras que la fuga es un evento real, presente, está en este momento, puede ser observado, puede ser investigado. Mm. En ese marco creo que ese tipo de cosas
primero, nos desvían de la atención de lo que está realmente ocurriendo. Toda esta Sí, red en construcción, digamos, ¿está o no está activa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Ya fue mm, reemplazada por otra? ¿Quién está mirando lo que pasa en contratos públicos hoy, en tiempo real, en el presente? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque muchas de estas cosas también tienen un colateral de distracción que es también. abominable. Sí, bueno, es el síndrome de Al Capone, lo que has descrito, ¿no? Es decir, Al Capone investigado por mafia, pero detenido por evasión de impuestos. ¿Ah? El Pero caso la más sólido cárcel, era ¿no? la evasión de impuestos. ¿Ah? Pero por supuesto, lo que ocurre es que tenemos que dejar de pensar que los casos legales sirven para escribir el manual de historia. Sí. O sea, no necesitamos acusaciones de 12.000 páginas, necesitamos que la Fiscalía se olvide de esa idea que tiene sobre ser exhaustivos en las investigaciones. Necesitamos entender que los casos legales tienen que ser, antes que nada, casos prácticos, construidos Ujú. para producir resultados concretos y sobre todo enfocados en tiempo real. Es más importante detener a un personaje que trafica con influencias en flagrancia que dedicarnos 10 años. También hay que hacerlo, pero que dedicarnos 10 años a investigar qué pasó en la Edad de la Piedra. El Mm. pasado tiene que ser discutido, pero con una intensidad, un esfuerzo institucional y un foro enteramente distinto al que corresponde aplicar a los casos del presente. Por eso la justicia antidrogas es más eficiente que la justicia anticorrupción. Mire Ajá. solamente la tasa de absoluciones de justicia antidrogas. Mire la cantidad de casos que la justicia antidrogas persigue por intervenciones en flagrancia. Y vas a notar que los sistemas se portan distinto. ¿Por qué? Porque la justicia antidrogas usa todas estas herramientas. Mm. Y nunca uno se entera quiénes fueron los colaboradores de la justicia antidrogas. Nunca nadie sabe por qué en determinado momento la policía encuentra en un puerto un embarque de drogas, mientras que los colaboradores anticorrupción están ahora sobreexplotando. Y creo además, Raúl, permíteme decirlo, también depredando este protagonismo comunicacional que les concedemos desde tiempos de Matilde Pinchi Pinchi. Ahora, déjame ser morboso de todas maneras con la declaración de Villaverde, porque hay algunos detalles que también siguen siendo llamativos. Que, por ejemplo, hable de la primera vuelta, que es algo que hasta ahora nadie había planteado como un supuesto. Hasta ahora el fraude se había cometido en la segunda vuelta, y habla de la primera vuelta porque dice que perjudicó a López Aliaga, ¿no? Y además que acuse al Jurado Nacional de Elecciones y no a la OMPE. Llamativo, no sé. Sí, sugestivo, además torpe, creo, porque la historia del señor López de Aliaga en las elecciones cierra con una resolución del jurado, precisamente, que habilita su postulación. Sí. De modo que no sé a qué se referirá, si se refiere a algo, pero la única decisión que afectó a López de Aliaga en el proceso fue del jurado provincial y esa fue desactivada por el Jurado Nacional de Elecciones. De modo que si hay una historia ahí, podría haberla, no lo sabemos, no afecta al resultado de la contienda, afecta a una escena que fue estabilizada por el Jurado Nacional de Elecciones, que sin embargo en la narrativa del fraude parece ser el objetivo político. Entonces ese camino no funciona. Pero vamos a ver Mm. hacia dónde lo transita, ¿no? Veamos qué tiene. Ahora, Yo en lo personal te digo, no creo, mm, pienso, parto de asumir, además conozco la trayectoria para comenzar de presidente de Sales Arena de hace muchísimos años, no me lo imagino, y nada mm, semejante a esto. Pero bueno, el señor dice que tiene evidencias, veamos qué tiene, ¿no? vamos a verlo. Ahora, digamos, si tú fueses abogado del señor Villaverde, Dios te libre, digamos, esta Yo, estrategia, ¿ah? yo soy Esta mi estra- conciencia. y tu conciencia, esta estrategia, digamos, la plantearías como la posibilidad de buscar algún tipo de refugio político, no solamente alianzas políticas, sino de plantearte a ti mismo como un perseguido político. A ver, es una gran pregunta la que haces, ¿no? ¿Cuál puede ser el sentido subjetivo de lo que está haciendo Villaverde? Tengo la impresión que nos falta un movimiento para poder terminar de entender en base a evidencias y no especulando qué puede perseguir, ¿no? Hasta ahora lo único que veo es un mensaje y ese mensaje tiene un solo texto. Yo puedo declarar. El contenido de ese mensaje hasta ahora solo es yo conozco el entorno con el que Castillo preparó su campaña. Eso está dicho. También ha mencionado que ese entorno tenía como objetivos a López de Aliaga y a Keiko Fujimori. Contra los rebotes
yo creo que en realidad el mensaje es tan borroso que no tiene ninguna referencia temporal en concreto. Ujú. Dicho eso, yo no puedo descartar que quien parece ser un cómplice habitual o histórico del señor Castillo conozca algo más que no sabemos que Castillo haya hecho, intentado o que le hayan propuesto. Creo que el modo en que plantea su historia no conduce a ningún resultado calamitoso sobre el resultado, sobre el destino final de las elecciones. Creo que la historia que está contando a lo más que podría llegar si la prueba es a que en el periodo del jurado provincial algo pasó, no lo sé, pero eso es lo que parece estar diciendo. En cualquier caso, eso al señor López de Aliaga le debería dar la tranquilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones puso las cosas en su sitio, porque el Jurado Nacional de Elecciones fue precisamente el que permitió al señor López de Aliaga entrar Mm. en la contienda en forma. Entonces, hasta ahí creo que llega el mensaje. Luego, no he visto nada que acerque los contenidos hacia qué se refiere respecto a la señora Fujimori. Pero debo decirte, Raúl, que en cualquier caso, manteniendo la expectativa sobre el segundo movimiento del señor Villaverde, me queda completamente claro que está hablando de un entorno al que dice que puede denunciar y Sí. está ofreciéndose para denunciarlo. Bueno, veamos primero si va a reconocer lo que él mismo ha hecho. La señora Karen López no ha reconocido nada en su contra Sí. y hasta dónde llega esa evidencia. Temo que quienes están esperanzados en que esta es la prueba que le faltaba al caso del fraude en mesa se equivocaron. Esta no Mm. es. ¿Puede aportar algo contra Castillo? Pues eventualmente sí, por lo que cuenta la fiscalía, el señor Villaverde estaba en el entorno de Castillo. Sí. ¿Cuánto va Ahora, a revelar? Veámoslo. finalmente, dijo Villaverde que va a hablar del fraude a la fiscal que lo está investigando por lavado de activos. ¿Cómo debería comportarse la fiscal en ese caso? ¿Debería recibir esa información o debería centrarse en el caso de lavado de activos? ¿Qué sería lo correcto o lo cotidiano o lo aconsejable? Mira, ahí sí creo que la fiscalía tiene que actuar con absoluta apertura. Esta división nominal por nombres, por denominación de delito, ¿no? Un fiscal para lavado de activos, otro para Sí, corrupción, otro para delitos comunes, desde mi punto de vista, y no soy el único que lo dice, lo compartíamos con José Udaz hace poco en una conversación que publicamos, y no tiene ningún sentido. Un fiscal debería conocer los delitos de las personas a las que investiga y punto, no importa cómo se llamen. De modo que si se lo va a decir a una fiscal por lavado, pues que se lo diga. Y la fiscal por ujú, lavado tendrá que proceder en consecuencia. En eso no veo ninguna objeción. En cualquier caso, Raúl, estamos en el primer acto de una historia que no sabemos si tiene contenido ni si tiene destino final. Tenemos que de esperar. acuerdo. César Azabache, esperaremos entonces, tengamos paciencia. Como siempre, esto repite ese tópico que los tiempos periodísticos, los tiempos de la opinión pública no son los tiempos de la justicia. La justicia tiene que ir a su velocidad. Y me quedo además con la reflexión que has planteado sobre la espectacularización que se está haciendo en el Perú de la justicia, que finalmente puede ser, o lo es en la mayoría de los casos, estéril. Muchas gracias nuevamente por tu participación en Al Vuelo. Un fuerte abrazo. Encantado, Raúl. Un abrazo.